Pues buenas, soy Rubén Fuentes y estamos con Federico Ruiz. Él es experto en 5G, él trabaja para el Mobile World Capital. Y bueno, Federico, antes de nada, muchísimas gracias por tu colaboración desde tu visión en este área del 5G. Y sin más, pues bueno, para comenzar, vamos a empezar que nos describas un poco qué relación tiene la empresa o la organización a la que representas en relación con el 5G, ¿no? Y bueno, a qué sector pertenece o qué tipo de clientes o de grupos interesados puede dar tu empresa, ¿no? En relación a este área. Bueno, pues soy Federico Ruiz, soy ingeniero de telecomunicación y llevo el Observatorio Nacional 5G. Soy empleado de Mobile World Capital Barcelona y el observatorio es un proyecto para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Economía. En cuanto a Mobile World Capital Barcelona, es la fundación que está participada por el Ministerio de Economía, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, luego hay también Fira de Barcelona, hay patrones privados y es la organización que acompaña, digamos, asegura la permanencia y el legado del Congreso de Móviles, vamos a llamarlo así, de Barcelona durante todo el año. Por lo tanto, soy empleado de Mobile, pero mi trabajo es 100% para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Genial, muchísimas gracias, Federico. Continuamos. Tu papel dentro del observatorio y más concretamente, ¿cómo lo definirías? ¿Cuál es tu labor? Mi labor es la de recopilar la actividad que se hace en 5G en nuestro país, proyectos piloto, despliegue, empresas que están presentes en nuestro país, actividad variada, quién se dedica a 5G, y también promover 5G en dos vertientes. Las empresas que pueden usar 5G, y 5G nace una mentalidad muy de empresa, y también la ciudadanía. O sea, nos dirigimos también mucho a medios, a prensa, a televisión, radio. Tenemos una labor de información también de 5G. Un poco labor de evangelización, ¿no? Sobre todo el Sí. 5G para que obviamente, pues como dices, por un lado las empresas son las precursoras, ¿no? de esta tecnología, las que tienen que poner la inversión, ¿no? Para que cada vez se lleve más a cabo, pero también por el lado ¿no? del consumidor, de las personas que lo necesitan, que lo requieran. O a lo mejor también lo que vengo hablando con otros expertos en otras entrevistas, un poco también para que otras empresas que no están tan ligadas al sector de las telecomunicaciones, ¿no? Vean las bondades o la productividad o rentabilidad que pueden sacar si empiezan a aplicar este tipo de nueva tecnología, ¿no? Digamos que las tecnologías móviles tradicionalmente han sido un asunto de telcos, de los operadores telefónicos y esencialmente de los cuatro que tienen espectro, los cuatro principales, que son principalmente los primeros en desplegar, aunque luego más adelante podría haber otro tipo de operadores. Pero 5G hasta cierto punto es diferente, porque 5G tiene modos de uso que salen de la conectividad tradicional. Esto ya se empezó a ver con 4G. Con 4G el impacto más allá de simplemente la comunicación fue tal que 5G en todos los países se ha dedicado un observatorio, se llama con diferentes maneras, un laboratorio, un observatorio, un organismo encargado de acompañar el lanzamiento de 5G. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tendencias actualmente, no a futuro, ¿no? Que todos están de acuerdo con que esto va a ser algo muy generalizado en todos los sectores productivos? ¿Qué tendencias actuales puedes encontrar en cuanto al negocio o al empleo de este área? Bueno, cada 10 años llevamos 5 familias de tecnologías móviles y 4 digitales. Hasta ahora, cada 10 años se ha sucedido una familia. 5G
está empezando justo el despliegue. Entre el 2019 y el 2020 tuvieron lugar los primeros despliegues, por lo tanto es una tecnología que nos va a acompañar durante los próximos 10 años. La conectividad para cualquier profesional directamente involucrado o solamente afectado por la conectividad va a ser 5G. Fíjate que ya estamos hablando de la posibilidad de que después haya un 6G, pero es un futuro lejano todavía. El ritmo de la experiencia nos dice que son cada 10 años la introducción de una tecnología. No hay ninguna regla escrita, no hay ninguna garantía. Simplemente las cosas así suceden. Es lo que tarda básicamente en madurar los adelantos técnicos que hacen posible una mejora drástica de las prestaciones, y es lo que dura también el tiempo de rentabilidad de un operador cuando decide obsoletar poco a poco la anterior tecnología y decide desplegar la nueva. Por lo tanto, el 5G ahora mismo es una tecnología que empieza. Y en nuestro país ahora mismo empieza esencialmente en un despliegue no tan diferente de 3G, 4G, un despliegue ciudadano. Un despliegue tradicional en el cual los operadores, sobre todo Telefónica, Orange y Vodafone, despliegan 5G, empiezan a implementar planes de tarifas 5G y los consumidores adoptamos un teléfono, compramos un teléfono. Dentro de muy poquito lo complicado va a ser encontrar teléfonos que no sean 5G. Ahí está, digamos, toda la lógica del mercado. Una vez los chips que se encuentran en los teléfonos soportan 5G, lo normal es tener en algún momento un teléfono 5G. Por lo tanto, todos lo tendremos en algún momento. Y los planes de tarifa irán popularizándose y adoptándose. Bien. En algún momento, y aquí depende mucho de los países, se da también un 5G de las cosas y de las empresas. Un uso de 5G diferente. Lo que comentas es que se empieza por lo clásico, ¿no? Que es la telefonía móvil, ¿no? La conectividad y demás, y posteriormente pues se va aplicando a este IoT, ¿no? A las cosas, ¿no? Como las entendemos y también a otros sistemas productivos, ¿no? Me comentaban en entrevistas que en el sector agropecuario, en el sector industrial, ¿no? Pues toda esta conectividad con 5G va a aumentar la productividad en muchos casos, ¿no? Por esta velocidad o esta cadencia que va a ser muy inferior. Sí, 5G ha nacido, en realidad es un estándar muchísimo más complejo que los anteriores y son en realidad varios estándares dentro de uno. Tenemos el 5G, digamos, de banda ancha móvil masiva, que es la evolución básicamente de lo que ya tenemos. Tenemos el 5G para el Internet de las cosas, que lo que hace es englobar toda una serie de tecnologías que existían ya y que tienen que ver con el Internet de las cosas, vamos a decir, sencillas. Sensores, contadores, algo por el estilo. Cosas muy sencillas que tienen pocas necesidades de intercambio de información, pero cuya batería necesita durar mucho, a veces hasta 10 años, y tienen a lo mejor que formar redes muy densas. Esta es otra gorra de 5G. Y a largo plazo... Por la eficiencia, ¿no? Por la eficiencia que tiene el 5G con respecto al 4G, por ejemplo. Sí, digamos que ofrece posibilidades que las anteriores familias no tenían. Menor consumo en su vertiente sencilla, en su vertiente de conectividad para un contador, digamos. Y también viene acompañado además de adelantos, por ejemplo, en la duración de vida de las baterías. Ese 5G de las cosas sencillas, no tiene que ser forzosamente como el 5G que tenemos en los teléfonos. Es un 5G diferente, pero es toda una familia de estándares que han nacido al mismo tiempo. Bien. Luego, a más largo plazo, tenemos el 5G industrial o de las cosas complejas. Y una cosa compleja puede ser un coche autónomo, por ejemplo. Sí. Un coche autónomo simplemente con conducción asistida, por no ponernos en un futuro
que puede o puede no llegar el coche autónomo, es un coche conectado. Es un coche donde la complejidad de los cálculos es extraordinaria y además necesita una rapidez de respuesta de la red muchísimo mayor. Bien. En cuanto a formación, Federico, ¿cómo crees que está actualmente la formación? ¿Da respuesta al 5G o todavía la formación se tiene que adaptar? Entiendo que no hay estudios muy concretos en la materia todavía, sino que se hace una formación más en empresa. Se hace formación en la empresa y no me parece que sea malo. Fíjate que si alguien que empieza a estudiar informática, telecomunicaciones, lo que fuera, o electrónica, ahora saldrá al mercado de trabajo en 5 años. Para entonces, el 5G que tengamos desplegado puede ser muy diferente del que hay ahora. Por lo tanto, no soy partidario de la especialización a ultranza desde el primer momento. Es mejor que el estudiante, sea cual sea su nivel, sepa lo que es el Internet de las cosas, tenga nociones de lo que dura una batería, de los factores que influyen en que algo consuma o algo lo consuma, en lo que influye en que la red de comunicaciones tenga una respuesta rápida o lenta. Soy partidario de conceptos sólidos, más que de sentar bases, ¿no? Porque sí. la evolución técnica y tecnológica es tan rápida, ¿no? Que no da tiempo, ¿no? a dar respuesta educativa. Y además impredecible. Las anteriores familias nos han pegado sorpresas. Ahora lo vemos como muy normal, pero la evolución de la conectividad no ha sido la que preveíamos en un principio. Vale, perfecto. Por centrarnos un poco, ¿qué problemas o escollos encuentras actualmente en el 5G? Todavía está muy temprana, todavía las empresas no quieren arriesgar, no quieren invertir o la población no entiende realmente para qué va a servir. No sé qué problemas o qué escollos encuentras tú en el 5G y en el IoT. Nos encontramos varios problemas. Uno, entre la población, una población, y lo puedo entender, que es escéptica muchas veces. Lo que se populariza no siempre tiene mucha profundidad. Entonces escuchan, el despliegue 5G va a traer X miles o centenares de miles de trabajo, según cómo sea a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial, y las reacciones de escepticismo. Cuando no es escéptica, es entusiasta, a veces tienes que manejar expectativas. Tienes que explicar un poco como lo estoy intentando, que no hay garantía, que hasta así ha sucedido. Hasta ahora ha sucedido así. La introducción de cada tecnología móvil ha tenido un impacto enorme en la economía y la simple posibilidad de que suceda es demasiado grande como para que los gobiernos la pasen por alto. Pero no hay garantías. No sabemos 100% cómo se van a desarrollar las cosas a 10 años vista. En las empresas, la reacción también es de duda. Las empresas no es su única alternativa. Se encuentran con Wi-Fi, se encuentran con Wi-Fi 6, que en algún momento saldrá también dentro de muy poquito. Se encuentran con tecnologías como 5G, cuyo modo de despliegue varía enormemente según los países. Lo que puedan leer sobre una experiencia de despliegue 5G en Alemania y en España puede no tener nada que ver. ¿Por qué? Porque hay bases instaladas, hay historias previas, hay regulación previa, por lo tanto, es cierto que a veces puede resultar incluso un poquito confuso. Y no hay prisa en muchos casos. Uno de lo que he comentado, que nos estábamos empezando en España, por lo menos, con un despliegue, y en realidad en todo el mundo, con un despliegue ciudadano en nuestros móviles, no era del todo la previsión. Se preveía que en un principio
las empresas lo adoptaran con entusiasmo y rápidamente. En realidad el despliegue empresarial está resultando más lento de lo que se esperaba. Pues sí, otros colegas tuyos nos comentaban que de momento solamente el top 100 de estas 100 grandes empresas de España están empezando a invertir, a adoptarlo, ¿no? Pero claro, España es un país de pymes, ¿no? Con lo cual la adaptación va, como tú dices, pues tiene que ser progresiva con estas pequeñas La empresas. implantación es más progresiva y además cuando hablamos del top 100, en realidad lo que están haciendo esos top 100 es evaluar la tecnología. Todavía El no. despliegue todavía no es masivo. Tengamos además que 5G, tenemos en cuenta que 5G en realidad no es solamente ancho de banda, lo que hasta ahora se conocía como velocidad, digamos, megabits por segundo. Son más megabits por segundo y en los centros de las ciudades ya puedes tener centenares de megabits por segundo, una velocidad muy comparable a la fibra, pero puntualmente. Es también una fiabilidad mucho más alta y es también una latencia mucho más corta. Y es la terna de estas tres características la que da toda la riqueza a 5G. Estas tres características por ahora solo estamos viendo en la velocidad, porque es la, entre comillas, la más sencilla y la más barata de desplegar. Y Pero es fácil de evaluar, entiendo, no hace falta tener un proyecto en marcha, ¿no? También para medirlo. hace falta un proyecto y una necesidad en marcha y además desplegar, por ejemplo, una latencia muy corta va a suponer desplegar un 5G que se llama standalone, solo, digamos. Es decir, rehacer o actualizar toda la infraestructura de red 5G. Y eso es una inversión considerable. Totalmente. Bien, en cuanto a formación, Federico, ¿qué tipo de formación crees que es necesaria para poder adentrarse en este mundo? O si también crees que, como otros compañeros han comentado, hay diferentes niveles formativos para diferentes perfiles o roles dentro de esta tecnología. Y también si profesionales e instaladores, por ejemplo, de fibra actuales, ¿no? De los que vienen a casa y demás, pues también se van a tener que reciclar y adoptar conocimientos técnicos en este tipo en esta nueva tecnología. Hay un poco para todos los gustos. El despliegue, por lo menos así está resultando en todos los países, requiere instaladores, requiere profesionales. La instalación de 5G además viene acompañada de un despliegue de fibra. O sea, conectar todas esas antenas requiere fibra. Por lo tanto, no es que alguien se lance a abandonar su experiencia en instalar fibra, sino que además habrá que saber de redes inalámbricas, de redes móviles. Por lo tanto, un conocimiento de ambas cosas viene bien. La red se irá haciendo más densa. Es decir, no es una cosa que apaga, lo despliegas y ya está. Poco a poco, además según vayamos avanzando en frecuencias más altas, la red se irá haciendo más tupida. Tendremos, por ejemplo, redes dentro de edificios. Este es el tipo de trabajo que podríamos dar de instalación, de despliegue. Luego tenemos un tipo de trabajo relacionado con el IoT. Relacionado con el IoT, pues una experiencia de maker, una experiencia de poder juguetear. De operario, ¿no? De desarrollador de software de muy bajo nivel, sí. Sin ningún tipo de connotación negativa, ¿eh? Porque además es un mundo que encuentro apasionante. Pero saber cómo funciona un microcontrolador, cómo funciona Wi-Fi, cómo funciona Bluetooth, cómo funcionan todas estas tecnologías de conectividad y las ventajas de 5G y las particularidades de desarrollar para todo esto, debería poder darte un buen background para un 5G industrial e Internet de las cosas. Federico, perdona que te corte, estos dos tipos de perfiles que estás comentando,
¿Con una FP sería suficiente, una FP superior o una FP media? Y en cuanto a duración, entiendo que más de un año sería necesario, ¿no? Para poder empezar para este tipo de trabajos. Para instalación, la instalación yo entiendo, también estoy sesgado porque tengo estudios de ingeniería de comunicación. Ingeniería, claro. Pero yo entiendo que la información posiblemente más adecuada es la de FP y una buena experiencia práctica. La experiencia de desarrollo de IoT que la puede dar desde un estudio de FP para alguien realmente dotado, realmente manitas, realmente que le guste el tema, hasta una formación freelance de maker, por ejemplo, un buen maker, alguien que tenga conocimiento con Raspberry, con cosas por el estilo, es bueno, pero también, ¿por qué no?, una ingeniería de grado medio o superior. Si te gustan estas cosas, este es un tipo de aplicación que abarca todo el rango de educación. Y comenta sobre todo la práctica, ¿no? También en combinar esta nueva formación profesional, esta formación dual en la cual las prácticas sean un punto importante, ¿no? La práctica, saber no tener miedo a un laboratorio, a un osciloscopio, saber enfrentarte con una fuente de alimentación que falla, con una placa que tiene problemas, una protección electrostática, ese tipo de conocimiento práctico que normalmente hemos asociado en España con una formación de FP o de grado medio, es útil. Pero cuidado, en otros países no tiene por qué ser exclusiva de una formación básica. En algunos países esto es una formación que tienen también ingenieros con muchos años de formación. Poco a poco veremos también una formación de este mismo tipo, pero mucho más sofisticada. O sea, desarrollar redes que reaccionen con tiempos de milisegundos y con fiabilidades de 99,999 es extraordinariamente difícil. Es un tipo de programación que se parece mucho más al de las redes de muy altas prestaciones, a las nubes de tiempo real y a la aeroespacial, a la automoción. Con lo cual podemos tener diferentes niveles, pero ahora este último nivel que estamos hablando, ya estamos hablando de ingenierías de alto nivel, ¿no? Estamos ahí hablando de ingeniería de alto nivel. Por lo tanto, un nivel de entrada relacionado con el despliegue, un nivel intermedio para quien le guste lo cercano al hardware, que puede ser muy amplio. A mí me encanta el hardware y tengo formación de superior, pero también una formación muy alta en cuanto al desarrollo de sistemas de altas prestaciones. Y al diseño, ¿no? Y a la arquitectura. Al diseño. Ahí en realidad entramos en una de las grandes cuestiones de 5G. ¿De dónde viene el potencial económico y de empleo? Porque hablar de las dos cosas está relacionado. ¿Es la pura adopción de 5G o es el desarrollar 5G? 5G todavía no conocemos las aplicaciones que van a dominar nuestros próximos 10 años. Imagínate que hace 15 años, no recuerdo cuánto tiempo tiene YouTube, pero nos hubieran dicho que YouTube y todas sus evoluciones, todo lo que tiene que ver con colgar vídeo en una red, iba a tener tanto éxito. Posiblemente hubiéramos dicho colgar un vídeo en una red, qué misterio y qué gracia tiene eso. No es lógico. Pues esa es toda la gracia que vamos a tener. 5G es la interactividad y la comunicación en tiempo real. Es eliminar la distancia. Por lo tanto, es muy posible que las redes sociales, por ejemplo, que haya dentro de 4 años, tengan que ver con el compartir no ya vídeos, sino contenidos 3D.
Sí, y compartir momentos, lo que dices, a tiempo real, ¿no? Y no tengan que ser, bueno, pues que son cosas inimaginables, ¿no? Como lo que decías de YouTube, que no nos imaginábamos que iba a estar tan normalizado, ¿no? Y tan en el día a día. O puede no darse. Claro, es que Depende. estamos hablando de futuribles, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que la tecnología está ahí. Luego ya, como el ser humano la va a utilizar o la va a aprovechar, ya es lo, No hay, lo incierto. no hay fenómenos. A ver, es una experiencia de 4 tecnologías digitales o 5 en total de comunicación no es suficiente como para extraer leyes. O sea, 3G fue en cierto modo una tecnología de transición. Fue 4G quien lo hizo real. Entonces, es posible que muchas de las mejoras y de los nuevos modelos de negocio de 5G se den al final de la evolución de 5G. Aunque solamente sea porque la inversión que va a requerirse va a ser tan amplio que tardemos años en llegar ahí. Bien. Pero no nos engañemos. Corea, China están invirtiendo de manera masiva en el despliegue de 5G. Claro, muchas veces hablando con compañeros me decían claro, España es un país de servicios, con lo cual vamos a ser también un país de dar servicios 5G, ¿no? Y de prestar servicios pues, a empresas, a consumidores, pero no de producir, ¿no? Como tal. Que para que es, como me Vengo has del hablado de mundo de China, la pues producción. Vengo del mundo de la producción. O sea, rompo una lanza vale, vale, pues está por muy la bien. industria y por cacharrear y por hacer cosas. Esa visión de España como país de servicios creo que nos lastra. Y si hay un momento en el que podríamos cambiar esa visión, es ahora, con la introducción de... Esa es una ventana que se abre cada 10 años. Aumentar, claro, hay una oportunidad nueva de que la industria no sea industria, ¿no? De fomentar la industria en este sentido productivo, ¿no? Y no solamente pues en dar servicios a industrias, que es lo que venimos hablando. Y se agradece también tu punta de lanza porque es la manera, ¿no? De también enriquecer al país, ¿no? Y de tener un sistema productivo más estable que no dependa de lo que necesiten otros, ¿no? Soy un gran defensor de la industria, no solamente como usuario de 5G, sino como desarrollador de 5G. Uno de los problemas que tenemos en 5G es que vendemos, y lo hacemos bien, creo, las bondades, todo lo que podría venir de 5G. Y las empresas nos preguntan, dame números, ¿dónde está este equipo? ¿Dónde consigo tal cosa? Muchas veces son prototipos o no existen. Lo ven como una razón para Esperar. retraerse o retrasar las inversiones. Es un problema de mentalidad. Es el momento de lanzarse a hacer realidad todo eso. Ya, de invertir realmente en la producción y no en el futuro, ¿no? No en la promesa de, sino en el aquí tengo esto que te va a servir para esto. Bien. Y Federico, en cuanto a formación, ¿crees que hablábamos de FP como algo mínimo, entre comillas? ¿Crees que una formación de menos duración sería factible para poder tener a un profesional en este área, aunque sea en el nivel más bajo? O es poco factible Me es- me- de dar una me- píldora como estos bootcamp que aparecen ahora de 3 meses, 6 meses. ¿Lo ves viable o no? Soy muy escéptico al respecto, ¿eh? O sea, yo creo que hace falta, me gusta la formación con bases sólidas. Y yo creo que una FP bien dada es lo que Lo necesitamos. ideal. Tenemos que huir un poquito de la formación como Píldoras mágicas, ¿no? predatoria de un público desesperado a veces. Ya, sí, porque además, pues sí, las promesas, ¿no? Con estas inyecciones de formación tan rápida, pues va a haber un futuro y realmente, pues para cosas técnicas, como tú dices, sobre todo, pues hace falta unas bases bastante importantes, ¿vale? Por centrarnos un poco, estamos hablando sobre todo de formar en bases, ¿no? No en algo tan específico o tan profundo, ¿no? Porque
lo que se forme hoy, pues en 3 años, cuando salga al mercado laboral esa persona, o en 2 años, ya no, a lo mejor no es lo que se tiene que saber. ¿Qué tipo de asignaturas o de bases pondrías en este tipo de cursos, por ejemplo, de FP? En una ingeniería, obviamente, a lo mejor da más tiempo, ¿no? Para tener módulos específicos para diferentes cosas, pero a lo mejor en un FP relacionado con el 5G, ¿qué asignaturas base incluirías como imprescindibles o como necesarias? Una vez más, no vengo del mundo FP, luego es complicado, ¿eh? Pero algo que dé una idea de cómo se instala una red, bases sólidas sobre una red tanto cableada como inalámbrica, la estructura de una red, la terminología, digamos, de las estaciones base y de las redes. Me encantaría ver una formación que pudiera durar a lo mejor 3 meses, 4 meses, una cuatrimestral, digamos, que permitiera al estudiante dar un recorrido por coge una ciudad grande o pequeña y dar un barrido, cómo se distribuyen las antenas, los centros de proceso de datos, las canalizaciones, una experiencia práctica de cómo se construyen las redes sería extremadamente valiosa. Eso quizá acompañado de los conocimientos prácticos que haga falta para trabajar en ello, para hacerlo realidad, y ahí me pierdo un poquito. Esa sería un primer bloque, digamos, de conocimiento. Y luego otro bloque de conocimiento, creo que el alumno debería tener un buen barniz de las tecnologías móviles que hemos tenido hasta la fecha y que nos han traído, que las ha hecho diferentes, a qué límites físicos nos enfrentamos, por qué una tecnología 5G puede llegar a tantos megabits por segundo. Creo que sería muy útil aquí nace un poquito la especialización. Te podés especializar en todo aquello que hará posible 5G, en ese caso una experiencia de datos y de inteligencia artificial a nivel de usuario puede ser útil, sabiendo que la comunicación, lo que va a cambiar es que la comunicación va a ser mucho más instantánea. O puedes orientarte a una formación mucho más de hacer posible las cosas, de construir las cosas. En el caso, nos enfrentamos a una programación, por ejemplo, y unos ordenadores de mucho más bajo nivel, de lenguajes tipo C y demás. Exactamente, eso me han comentado otros compañeros que a priori o desde alguien ignorante de este mundo como puedo ser yo, nos han comentado que aunque hablemos de 5G y lo identifiquemos como redes, como telecomunicaciones y demás, es importante también tener estos conocimientos de programación, porque básicamente luego todo esto tiene que estar programado, ¿no? Y a priori separamos muchas veces lo que son sistemas de comunicación o desarrollo o programación, ¿no? Con lenguajes como C o como Java también me han comentado, y realmente se necesita todo esto para programar, ¿no? Estos sistemas. Sí, pero fíjate que son lenguajes que no tienen nada que ver, ¿no? Veo muy poca, por lo que he podido ver, Sí. hay muy poca formación en la empresa. Y el talento capaz de formar a la siguiente generación muchas veces se ha ido o lo han ido ya. Hace falta gente que tenga conocimientos de programación de bajo nivel, C, básicamente. De tecnologías de comunicación, no solamente 5G. Me da igual que no sea 5G, pero Bluetooth, por ejemplo, Wi-Fi, a nivel de bajo nivel. Y luego necesitas gente también que necesite pues programación de datos, programación Python, programación R, pero es otro extremo completamente distinto. O sea, idealmente saber de todo es estupendo, pero hace falta poder dedicarse a aprender de todo.
Sí, pero por lo menos eso, pero no separarse por completo de la programación, ¿no? Sino tener las nociones lógicas de cómo funciona la programación, porque aunque sea de bajo nivel, pues bueno, C es un lenguaje súper antiguo, ¿no? Pero que se sigue utilizando para este tipo de cosas. Y me decían también que mediante las APIs, ¿no? Pues iba a dar un poco más igual, ¿no? Que estuviera uno en un extremo en C, en el otro extremo en Python, por ejemplo, o en Java, porque gracias a las APIs pues se iban a intercomunicar los diferentes extremos. Pues sí, y esas APIs que ahora mismo son muy lentas, en el futuro serán mucho más rápidas, mucho más cercanas, y a eso nos referimos cuando decimos que estamos eliminando la distancia y la barrera de distancia y tiempo. Pero hay que saber, y esto te lo da la experiencia y cierta intuición, qué lenguaje es bueno para qué cosa, qué tipo de ordenador, qué tipo de aplicación es bueno para cada cosa. Es Claro, una ¿no? experiencia valiosa. Bien. Muchísimas gracias, Federico, por concluir un poco qué tipo de soluciones o que consideras necesarias para abordar esta problemática que nos encontramos o esta incertidumbre que nos encontramos con el 5G, que la empresa invirtiera más, que hubiera también que en cuanto a la formación, aunque no nos podamos adelantar, pero que tengamos más base formativa, ¿no? O algo más específica, que nunca, que siempre, aunque lleguemos tarde, que no sea tan tarde, ¿no? Como en muchas áreas, o a nivel productivo de mentalidad, lo que has comentado un poco, ¿no? Lo de lanzarse a ser productivos y no solamente comercializadores, ¿no? O a dar servicios. Para mí, para aprovechar 5G, la clave es abandonar la mentalidad pasiva de, bueno, ya me avisarán cuando esté. Vale. Es lanzarse a desarrollar, ya, sin esperar. Para eso, siendo justos, por no poner toda la responsabilidad dentro del estudiante o del trabajador que se está reformando, hacen falta reformas regulatorias, hace falta facilidad para implementarlo en las empresas, por ejemplo. Hace falta que es una tecnología que no sea solamente de los operadores, sino también de una planta de fabricación, de una línea de ensamblado, que dar las máximas facilidades para desplegar 5G. Pero es una mentalidad, es un cambio de mentalidad sobre todo. Claro, la mentalidad entonces esto pues, es una capa, ¿no? Que tanto a la parte de la formación, la parte de la empresa, la parte estatal, ¿no? De la inversión o de impulsar este tipo de producciones es necesario, ¿no? Pues genial, Federico. No sé si quieres aportar algo de forma libre, no sé, algo que se te haya quedado en el tintero o que consideres importante para este estudio de necesidades formativas, ¿no? De cómo vamos a tener que dar formación para empleos de ahora y del futuro cercano y de los próximos 10 años, como has comentado. No, básicamente no hemos cubierto todas las preguntas que me has hecho. Genial, Federico. Pues concluyo la grabación aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí. Hola. Disculpa, Federico, que me he No, equivocado. no, No, verdad. no le he dado a acabar la grabación. Todavía sigue grabando, de hecho, me he ido, ¿vale? Aquí voy a detener la grabación ya.